Las mediciones de campo de velocidad en un flujo de agua es una necesidad recurrente en estudio de recursos hídricos, análisis de fenómenos hidráulicos y problemas de flujo turbulento. Hola, bienvenidos. Hoy le hablaremos sobre el uso de un velocímetro acústico para la medición de campo de velocidad en un flujo de agua, que es una instrumentación utilizada para las mediciones tridimensionales de velocidad, tanto en laboratorio como en campo. En estudio de flujos tridimensionales se requiere medir las tres componentes de velocidad en el punto de medición y no alterar el flujo en dicho punto. En esta investigación se reporta el uso e implementación en campo de un velocímetro acústico Doppler, ADV por sus siglas en inglés, modelo Vetrino Profile, fabricado por la empresa Nortec. Se desarrolló una instalación para medir las velocidades en una sección de prueba, construida vertical a la unidad de la planta potabilizadora. La sofisticación del instrumento registra una gran cantidad de datos para cada punto de medición, pero este tiene el inconveniente de requerir mucho postprocesamiento para obtener finalmente las componentes de velocidad. La pregunta de investigación es si las componentes de velocidad mostradas en pantalla durante una medición en estado estable son estadísticamente similares a las resultantes del postprocesamiento. Se encontró una respuesta afirmativa, lo que significa el uso de este instrumento para mediciones de campo a una escala real. Uno de los parámetros más importantes en el diseño de las obras hidráulicas es el campo de velocidad, es decir, poder representar con la mejor exactitud posible el vector velocidad, teniendo en cuenta sus variaciones en el espacio y en el tiempo. A lo largo del tiempo se han desarrollado diversos métodos e instrumentos para tal fin. Desde el siglo XX se han usado corrómetros mecánicos, con algunas importantes limitaciones. 1. Solo mide componentes de velocidad en una dirección. 2. No registran las variaciones temporales de velocidad. 3. Al colocar el instrumento en el punto donde se desea medir la velocidad, se altera el flujo. En décadas recientes, ha incrementado notablemente el desarrollo y uso de velocímetros de efecto acústico, ADV, que resuelven las tres limitaciones anteriores. Como parte del proyecto se requiere medir el campo de velocidades en una sección de prueba, en la planta potabilizadora Jaime Díaz Quintero de La Chorrera, con el objetivo de comparar los datos obtenidos con el software Vetrino Profile versus los procesados en MATLAB y desarrollar mapas de contorno mediante el uso del programa software con los registros de velocidades obtenidas. El equipo Vetrino Profile cuenta con una sonda de acero inoxidable que tiene 4 transductores de recepción y un transductor de transmisión de muy alta resolución, utilizados para realizar mediciones de velocidad en un volumen de muestreo de 30 milímetros, que genera datos tridimensionales de velocidad, con una resolución de hasta 1 milímetro y una tasa de muestreo de hasta 100 Hz. Yo les hablaré acerca de lo que fue la metodología para la obtención de datos de velocidad en campo. Primero se eligió la sección vertical bidimensional perpendicularmente dentro de la unidad de prefloculación de la potabilizadora. La sección tiene un tamaño de 210 centímetros de ancho y 360 centímetros en profundidad. Los datos se tomaron a cada 20 centímetros en el eje horizontal y a cada 20 centímetros en profundidad, formando así una cuadrícula de 20 por 20 centímetros. El Vetrino Profile se configuró para recolectar los datos a 10 Hz, es decir, a 10 lecturas por segundo, y con un perfilado de 8 celdas con un tamaño de 4 milímetros cada una, dentro del volumen del muestreo del instrumento. Estos datos recolectados se almacenaron por un computador conectado al ADV y se exportaron hacia el programa MATLAB para su posterior procesamiento, el cual es un proceso largo que solo se justifica para realizar estudios más sofisticados enfocados a turbulencia. Para cada punto se consideró usar los datos tridimensionales de la velocidad que aparecen en la ventana del software del Vetrino y compararlos con las velocidades correspondientes al postproceso realizado en MATLAB. Luego de haber realizado la comparación numérica, se realizaron diagramas de contorno en el software Surfer para comparar los datos gráficamente. Para obtener los resultados, los datos tridimensionales de velocidad extraída en pantalla y las postprocesadas en MATLAB se compararon a través de una hoja de Excel, calculando la diferencia en porcentaje entre las velocidades de ambos métodos en un mismo punto.
Se puede observar que de los 459 datos de velocidad registrados, solamente 25, es decir, 5.45% eran diferencias mayores al 5%, y que de este 5%, el 68% de ellas se dieron porque se sobrepasó el límite de resolución del Vectrino Profile, que tiene una exactitud de más o menos 1 milímetro por segundo, y aquellas velocidades están por debajo de la capacidad de lectura del instrumento. Aquí, como podemos observar, se muestran los mapas de contornos de la componente X en un mismo punto, tanto de los datos extraídos en pantalla en la figura 4 como los datos procesados en MATLAB, la figura 5, en los cuales podemos notar que los mapas son tan semejantes que gráficamente es imperceptible notar las pequeñas variaciones que hay entre los datos de un método y el otro. Al haber realizado este estudio, podemos concluir que el Vectrino Profiler es un EDV que permite medir los campos de velocidades, no solo en el proyecto para el cual fue adquirido, sino para estudios que requieren capturar de manera mucho más detallada los campos de flujo. Y con base en los valores obtenidos de la comparación realizada, es estadísticamente válido tomar los valores directamente de la pantalla del software del Vectrino, y además que éste agiliza el proceso de medir las velocidades. En este proyecto queremos agradecer a la CENACIT por el financiamiento del proyecto, formulación de la optimización de una planta potabilizadora mediante modelación matemática y calibración in situ, adjudicado a la Universidad del Istmo bajo el contrato IOMA 19006, del cual se desprende esta investigación. Además, queremos agradecer al Instituto de Acueductos y Alcantarillado Nacional por el permanente apoyo brindado en el desarrollo de la investigación.